Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así fue que, tras la victoria sobre los hijos de Amón, Jefté regresó a su hogar en Mizpa con el corazón lleno de acción de gracias. La gloria de Jehová había sido manifiesta, y con entusiasmo, su pueblo celebraba el triunfo. Sin embargo, el juramento que hizo Jefté estaba gravitando sobre su alma, recordándole la solemnidad de sus palabras ante el Altísimo. Mientras se acercaba a la puerta de su casa, su mirada se encontró con la alegría radiante de su hija, quien salió a recibirlo. «Padre», exclamó con voz alegre, «vengo a celebrar tu victoria, y todos en la ciudad rejoicen porque el Señor ha sido contigo». Pero en el fondo de su ser, Jefté sintió un nudo que se apretaba en su corazón. Al mirar a su hija, comprendió lo que había declarado ante el Señor. Había prometido ofrecer como ofrenda a Jehová lo que saliera de las puertas de su casa, y ahora se daba cuenta de las implicaciones de su voto. Jueces 11, 30-31. «Oh, hija mía», lamentó Jefté, «te tengo que revelar que he hecho un voto al Señor que no puedo retractar». Las lágrimas brotaron de los ojos de la joven, y su espíritu ardía en la devoción hacia Dios. «Padre», dijo ella con gran determinación, «haz según lo que has prometido. Solo permíteme ir a lamentar mi virginidad en las montañas, para que pueda llorar la vida que no tendré. Es un sacrificio que he de ofrecer al Señor por ti». Jueces 11, 36-37. Así, ellas se dirigieron a las montañas. Cuando su corazón se apretaba ante la inevitable decisión, este episodio significativo contenía una poderosa lección sobre el costo del pacto y el significado del sacrificio. La decisión de Jefté no solo tenía repercusiones personales, sino que también servía de advertencia y enseñanza a Israel sobre la seriedad de hacer promesas a Jehová. La fidelidad no solo se medía por la victoria en la batalla, sino también en la obediencia ante la verdad y el compromiso personal. Al regresar del monte, la casa de Jefté se convirtió en un altar, un recordatorio de la devoción que Dios espera de su pueblo. La hija de Jefté, en su obediencia, representaba el sacrificio de lo más preciado, mostrando el grado de entrega que el pueblo debía tener hacia Dios. Así, se estableció una costumbre en Israel, donde las hijas de Israel iban a lamentar el sacrificio de la hija de Jefté una vez al año, reconociendo su entrega. Jueces 11, 39-40. Las palabras de Jefté resonaron entre ellos: «No voy a romper mi juramento. Yo he prometido». El eco de ese voto reverberó a través de las generaciones, recordando a cada israelita la importancia de mantener su palabra ante el Creador, quien aguarda con paciencia la lealtad de su pueblo. Pero lo que ellos no sabían era que, en la eternidad, este acto de sacrificio prepararía el camino para otro pacto aún mayor, donde el Hijo de Dios mismo sería entregado en propiciación por los pecados del mundo. Así se abría un nuevo capítulo en la historia sagrada, donde cada sacrificio de lo humano eventualmente apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. La historia de Jefté es un llamado a no desestimar el poder de nuestras palabras ante Dios. Cuanto más llevamos a cabo nuestros pactos, más se manifiesta la soberanía divina en los caminos de nuestras vidas. Cuando las montañas devolvieron el eco de sus lamentos, el corazón de Jefté se hallaba atrapado entre dolor y reverencia. Al regresar de la cima, donde su hija había ofrecido su sacrificio a Jehová, un profundo silencio llenó el ambiente, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la solemnidad del acto. El pueblo de Israel enfrentaba un tiempo de reflexión y dolor, recordando la promesa hecha por Jefté y la respuesta ferviente de su hija. Ellos no solo lloraban la pérdida de una joven, sino que el peso espiritual de aquel sacrificio se cernía sobre ellos como una nube oscura. El tiempo pasó, y cada año, las hijas de Israel continuaron la tradición de lamentar la ofrenda de la hija de Jefté. En ese ritual, llegaron a entender que la verdadera devoción requería sacrificio y entrega, abrazando así una lección que resonaba más allá de las circunstancias. Pero a medida que los días se deslizaban por el calendario, la fe del pueblo de Israel comenzaba a tambalearse. Se vieron rodeados por las sombras de aquellos que no conocían a Jehová. Las voces de los ídolos y de las naciones paganas comenzaron a susurrar:
buscando seducir el corazón de la gente al abandono del Dios vivo. En medio de esta turbulenta atmósfera, Jefté buscó la guía del Altísimo. Temía que el sacrificio de su hija pudiera ser en vano si el pueblo abandonaba su camino hacia Dios. Un día, mientras se entregaba a la oración, oyó una voz que resonó en su interior como los brazos de un padre, recordándole que el pacto con Jehová nunca sería olvidado. No has de temer, Jefté. Mi plan es mayor que el sacrificio. Estoy contigo, y he de levantar a mi pueblo una vez más, le susurró el Creador. Con renovado fervor, Jefté reunió a los ancianos y líderes de Israel, y les habló de la importancia de la fidelidad ante el Señor. En ese encuentro, compartió la revelación que había recibido: no es suficiente con recordar sacrificios pasados. Debemos volvernos hacia Jehová con corazones sinceros y un espíritu dispuesto. Este llamado a la renovación tocó cada corazón presente, y comenzaron a restaurar su pacto con Dios. Las estrellas brillaban intensamente aquella noche, mientras las luces de los hogares de Mizpa se encendían con fe renovada. La tierra navegaría a través de la angustia, pero también llegaría un tiempo de restauración. El pueblo empezó a buscar la presencia de Dios de nuevo, ofreciendo no solo sacrificios, sino gratitud y adoración, recordando que Jehová es un Dios que escucha, que perdona y que transforma. La historia de Jefté y su hija no fue simplemente un eco de dolor, sino un testimonio de cómo Dios utiliza el sacrificio para unir a su pueblo en tiempos de prueba. A través del sacrificio de uno, otros encontrarían el camino de vuelta a la luz, y así, conforme el pueblo de Israel se mantenía firme en su fe, un cumplimiento más grande se acercaba, una nueva promesa, la llegada del Libertador, que traería no solo restauración, sino redención. Pero en el camino a esa realización divina, se desnudó una verdad aún más profunda. Porque, así como el sacrificio de la hija de Jefté había preparado el corazón de Israel para escuchar la voz de Dios, el sacrificio del Hijo de Dios prepararía el camino para la salvación eterna. No olvides, resonó la voz de Dios en la intimidad del corazón de Jefté, que hay un plan más grande en movimiento, un propósito divino que trasciende el sacrificio y señala hacia la esperanza que se acerca. Y en el horizonte, se vislumbraba la sombra del sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, el pueblo comenzaba a comprender el trasfondo de la fe: cada sacrificio, cada promesa, cada lágrima eran parte integral del relato de amor entre el Creador y su creación. Los días pasaron en Mizpa, y la angustia de Israel fue cambiando en un fervor renovado. Mientras el pueblo buscaba la presencia del Señor, el eco de sus promesas resuena como las olas del mar que chocan contra la roca firme. No obstante, las sombras de sus enemigos aún acechaban, las naciones paganas cercaban a Israel como depredadores alientan en la noche. Los amonitas, que habían permanecido callados por un tiempo, comenzaban a agitarse de nuevo, envalentonados por la apatía que se había infiltrado en el corazón de los israelitas. Jefté, consciente del fervor que había despertado en el pueblo, se dedicó a buscar la dirección de Jehová. En su andar, se encontró con una aparente calma que lo invitaba a la ansiedad. Sin embargo, recordando las palabras de Dios: estoy contigo, se arrodilló en la tierra polvorienta y clamó al Altísimo: dame la valentía para enfrentar la prueba que se acerca. Que tu mano me guíe, oh Jehová, y que tu propósito se cumpla entre nosotros. La noche anterior al enfrentamiento, el Señor lo visitó nuevamente. Un viento suave llenó el aire, trayendo consigo la dulce fragancia de la esperanza. Jefté, escucha, dijo la voz del Altísimo, la batalla no es tuya, sino mía. Hoy, te entregaré a tus enemigos en tu mano, y el pueblo conocerá que yo soy su Dios. Con renovado enfoque, Jefté se levantó y se dirigió a su pueblo. Allí, bajo las estrellas titilantes, proclamó: el Señor nos ha hablado. Salgamos con confianza y valor, porque la victoria está asegurada por Él. La multitud, llena de entusiasmo, levantó sus voces en alabanza, resonando como un solo cuerpo: Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Al amanecer, el pueblo marchó con Jefté a la batalla,
el clamor de guerra partiendo en sus labios. En el campo de batalla, sus enemigos parecían imponentes, pero el recordatorio del sacrificio hizo eco en el corazón de Jefté. Sabía que, más allá de lo físico, había un pacto renovado con el mismo Dios que había llamado a su hija, un pacto que los invitaba a la valentía. La confrontación fue feroz. Jefté, armado con la fe, y su pueblo, lleno de espíritu, lucharon con un fervor que resonaba en el cielo. Cuando el polvo se disipó y el grito de victoria sonó, los amonitas fueron derrotados. La gloria de Jehová brilló sobre Israel, y esta victoria se convirtió en un testimonio vivo del pacto de Dios con su pueblo. Regresaron a Mizpa, y Jefté, levantando su voz, pronunció palabras de agradecimiento. Cada batalla que ganamos no es solo por nosotros, sino por el sacrificio que hemos recordado. Debemos ofrecer no solo nuestra victoria, sino también nuestra devoción. Así, el pueblo comenzó a ofrecer sacrificios de alabanza, no por temor, sino por reverencia a su Dios, un Dios que había transformado su lamento en alabanza, pero en el fondo de su corazón, Jefté anhelaba aún más. El Creador había empezado a hacer algo nuevo y su espíritu fervoroso lo impulsaba a preguntar, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se cumpla la promesa del Libertador? Mientras las multitudes celebraban, un susurro en su corazón trajo una nueva revelación. Pronto, mi pueblo, su salvación llegará, resonó la voz del Altísimo. Porque así como el sacrificio de tu hija fue un llamado a la devoción, así también llama a través de los siglos un sacrificio aún mayor que traerá verdadera redención, y así, en medio del júbilo, Jefté comprendió que la victoria era solo el principio de un relato mucho más profundo, donde la historia de Israel continuaría entrelazándose con el plan eterno de Dios, esperando el día en que el verdadero libertador entraría en la escena y transformaría para siempre el destino de la humanidad. Los ecos de la victoria resonaban en toda Mizpa, y la adoración se transformaba en un canto que elevaba los corazones hacia el trono de Dios. El pueblo, todavía sintiendo el ardor de la batalla, celebró con danzas y alabanzas de gratitud. Sin embargo, Jefté, aunque lleno de alegría, sentía un peso espiritual profundo. Recordaba la promesa que el Señor le había hecho y la carga que eso traía consigo. Una noche, mientras el pueblo dormía, Jefté se retiró al silencio de un claro bajo un manto de estrellas. La luna brillaba con luz plateada, y en su ser, un clamor se elevaba hacia el cielo. Señor, ¿por qué has movido mi corazón hacia algo tan grande? Tu victoria fue evidente, pero siento que hay más que aún no comprendo, murmuraba en su alma. Entonces, en medio de su contemplación, la voz del Altísimo resonó nuevamente. Jefté, has visto mi poder. Pero ahora, la verdadera prueba de tu devoción ha comenzado. Tú has prometido a tu Dios lo que provenga de tu casa, después de la victoria, como un sacrificio. ¿Estás dispuesto a cumplir tu voto? El corazón de Jefté se estremeció ante esas palabras. Recordó el sacrificio hecho en angustia y prometido en la fe. Su niña, su única hija, la luz de sus ojos, había sido lo primero que salió a recibirlo con tamboriles y danzas, celebrando su regreso victorioso. Aquel primer amor lo había atado a una decisión que ahora se presentaba como un desafío. Sin poder evitarlo, un torrente de lágrimas brotó de sus ojos. Señor, ¿puedes pedir tanto? Ella es la esperanza que tengo para el futuro, el legado de mi linaje, clamó desbordado en angustia. Sin embargo, si es tu voluntad, yo no puedo ir contra tus designios. En ese momento, la calma del lugar se transformó en un profundo silencio, como si toda la creación esperando atentamente la respuesta de Jefté. Con cada latido de su corazón, él sabía que el verdadero sacrificio no requería solo obediencia, sino también una fe que va más allá de lo entendible. Sí, Señor, cumpliré mi voto, porque tú eres mi Dios y tu propósito es mayor que mi entendimiento humano. Cuando la mañana llegó, el pueblo comenzó a alabar a Dios nuevamente. Las voces se elevaban en agradecimiento, pero un aire de solemnidad envolvía a Jefté. Se dirigió a la multitud y proclamó: Hermanos, Él nos ha entregado la victoria.
Pero me urge recordarles la importancia de cumplir con nuestros votos. Dios busca corazones sinceros, aquellos que están dispuestos a entregarse sin reservas. La multitud, al principio celebrando, se detuvo en silencio. La reverencia comenzaba a extenderse, entendiendo que las palabras de Jefté llevaban el peso de un sacrificio mayor que la batalla misma. Su hija acongojada, se acercó. «Padre, ¿por qué estás tan triste? Has luchado fuertemente y el Señor ha sido con nosotros. ¿Cuál es tu carga?» Jefté, con la voz entrecortada, respondió: «He hecho un voto al Señor, un voto que no puedo tomar a la ligera. La victoria ha traído no solo alegría, sino también una responsabilidad que no puedo negarme». Sus ojos brillaban con la sabiduría que solo se encuentra en el dolor y la fe. «Si es lo que el Señor desea, yo lo acepto. Que el sacrificio que se demande de mí sea un acto de adoración que glorifique su nombre». Fue entonces cuando el Señor habló de nuevo en el corazón de Jefté: «¿No ves, oh varón de fe, que a través de su sacrificio ella será recordada entre generaciones? Así como habrás de presentar a tu hija, vendrá un sacrificio que redimirá a muchos para siempre». Y así, con el peso de su decisión, Jefté comprendió que aunque el sacrificio era doloroso, el propósito de Dios era mucho más grande de lo que podía imaginar. Rumores de un plan más vasto ya estaban surgiendo en su corazón, el susurro de una esperanza que cruzaría el tiempo y la historia. Pronto, el verdadero liberador será presentado, y a través de él, todas las naciones se volverán a mí. Resonó en su mente, dejando un eco de expectación. Con fe renovada, se preparó para lo que vendría, sabiendo que el sacrificio no sería en vano. La historia de su pueblo estaba por entrelazarse con el manto del Redentor que aún estaba por llegar. El amanecer llegó con una claridad que contrastaba los pensamientos oscuros que afluían en la mente de Jefté. A medida que la luz del día iluminaba la aldea de Mizpa, el eco del sacrificio prometido resonaba en su corazón. La decisión que había tomado no era solo un acto de obediencia, era un grito de fe que desafiaba la comprensión humana. ¿Cómo llevaría a cabo una acción que parecía tan profundamente en contra de su naturaleza paternal? Su hija, lleno de vida y entusiasmo, se acercó con alegría mientras los aromas de la comida matutina invadían el aire. «Padre, ¿qué haremos en este día?», preguntó ella con una sonrisa, ajena a la tormenta moral que rugía en el corazón de su padre. Con voz temblorosa, Jefté respondió: «Hija mía, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Debemos preparar nuestra mente y corazón, porque el Señor ha pedido de mí algo que entristece mi alma, pero también quiero que sepas que todo lo que hacemos es para su gloria». Sus palabras caían como rocas sobre el agua del amor que sentía por ella. La joven miró a su padre en busca de respuestas. «Si el Señor lo ha dicho, entonces confiaremos en su camino. ¿No te ha demostrado su fidelidad hasta ahora? ¿No ha sido en nuestra luz y salvación?». A través de su inquebrantable fe, una chispa de esperanza comenzó a resplandecer entre la pesadez de su sacrificio. Con cada paso hacia la casa, Jefté sentía el peso de su promesa. La casa se llenaba de recuerdos de risas y juegos compartidos. Cada rincón guardaba momentos atesorados que se desvanecían en el horizonte de lo que sería. Al llegar, extiende su mano y abre la puerta, preparándose para enfrentar lo que vendría. La multitud de Mizpa comenzaba a congregarse, atraída por el murmullo de lo que estaba por suceder. La gente se reunía, cara a cara, llenos de expectativas. Algunos murmuraban de la grandeza de lo que había hecho Jefté, recordando la victoria, mientras que otros sentían un murmullo de inquietud en sus corazones. Jefté se levantó entre ellos, su rostro marcado por la gravedad del momento. «Aquí estoy», proclamó con voz firme. «He prometido al Señor lo que saliera primero de mi casa como ofrenda. Esta promesa es la culminación de mi fe, una acción que glorificará a aquel que nos ha hecho triunfar sobre nuestros enemigos. Debo someterme a su voluntad». La multitud se estremeció. Hubo murmullos de confusión y conmoción. La historia de la victoria era impresionante, pero el costo de la promesa que Jefté había hecho era indescriptible.
Se miraban entre sí, tratando de entender la magnitud de su fe, y entonces, en medio de la tensión, su hija apareció, avanzando con paso firme y decidida. Padre, tú me has enseñado bien los caminos del Señor. Si este es su deseo, yo estoy dispuesta a hacer la ofrenda. Que mi vida sea para su gloria, tal como tú lo prometiste. Mi sacrificio será un himno de adoración. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Jefté, no solo de dolor, sino también de admiración por la fe pura de su hija. Ella, con su disposición, se convirtió en el verdadero testimonio del pacto y la adoración al Dios Altísimo. La voz de Dios resonaba en el alma de Jefté, revelándole un significado más profundo. Oh, varón de fe, a través de este sacrificio, el pueblo entenderá lo que significa la entrega verdadera. Y tú, Jefté, no estarás solo en esta ofrenda, mi propio hijo será ofrecido y será a través de él que muchos serán redimidos. Así, en ese momento de clamor y sacrificio, Jefté vio un fragmento del eterno plan de Dios. Por medio de su dolor, se revelaba una narrativa de redención que trascendería generaciones. Las palabras de su hija resonaban como un eco de esperanza, prometiendo un futuro donde el sacrificio llevaría a la vida y a la gloria del Señor. Las sombras se alzaban sobre el sacrificio inminente, dejando un aire de expectación en la multitud, mientras el cielo se oscurecía y un susurro de fe llenaba el corazón del pueblo. ¿Qué más nos revelará Dios a través de este acto tan divino? El sacrificio de Jefté era solo el inicio de un camino hacia una revelación mayor, donde el altruismo humano se entrelazaba con el designio divino, aguardando su cumplimiento. La atmósfera en Mizpa se tornaba cada vez más densa. Los murmullos reverberaban entre la multitud que se había congregado, un mar de rostros sospechosos, ansiosos y llenos de expectativa. El sacrificio que Jefté había prometido resonaba en su interior como un tambor de guerra, y su corazón se llenaba de incertidumbre, entrelazando la fe y la desesperación. En medio de la multitud, su hija adoptaba una postura de serenidad incomprensible. En su interior, ella sabía que su vida representaba lo más valioso, un regalo ante el altar del Dios vivo. Casi como si la misma presencia del Altísimo la envolviera, ella dio un paso adelante, su espíritu solo confiando en la gloria de Dios. Padre, en este sacrificio, recordemos que Él ha hecho grandes maravillas en nosotros, exclamó con un tono que quería abrir los cielos. La voz del pueblo se ahogó por un instante. Vieron la fidelidad de Jefté impresa en la fe de su hija. Todo el peso de su promesa colisionaba con la luz de la esperanza que emanaba de ella. El Señor nos ha guiado y nos guiará, ahora y siempre, insistió. Al oír sus palabras, el eco de las antiguas promesas resonó en los corazones de los que estaban allí. Los ancianos de Mizpa, en su sabiduría y experiencia, se conferenciaban entre sí, comprendiendo que este acto de sacrificio no era simplemente una pérdida, sino una manera en que Dios forjaba al pueblo que le pertenecía. Así fue que, entre susurros, la voz de uno de los ancianos se alzó: este sacrificio resonará en el ciclo de la redención, ya que el Señor utiliza nuestras vidas en su gran plan soberano. Jefté, al alzar su mirada hacia el cielo donde las nubes parecían congregarse en un oscuro presagio, finalmente encontró el coraje. Que mi hija sea la ofrenda que glorifique a Dios como siempre lo ha hecho en sus caminos, dijo, sumergiéndose en una adoración ferviente, dejando que su rostro brillara con la luz de la profunda sumisión a la voluntad divina. Mientras la escena se desplegaba, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Rayo de luz se abría en la oscuridad que parecía envolverles, como si el mismo cielo estuviese presenciando el sacrificio. La gente se detuvo, sus corazones latían al compás de lo divino. En ese instante, Jefté sintió que la sombra de la muerte amenazaba su hogar, pero la promesa de Dios no lo abandonaba. Así como en el sacrificio de Abraham, aquí hay una fe que sobrepasa toda circunstancia, y el Dios de mi salvación será la única verdad en esta ofrenda, pensó. Entonces, como un coro celestial, una voz resonó en el aire: oh, Jefté, este sacrificio no será en vano. De ti provendrá una línea de fe que sellará la redención de mi pueblo.
Tu dolor será el eco que atraerá mi compasión hacia generaciones venideras. La multitud sintió la presencia abrumadora de lo divino y, como si la tierra temblara, hubo un susurro de aliento en cada corazón. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron manos al cielo, y una ola de oración fluyó como un río en la llanura. La incertidumbre se transformó en unidad, y los corazones se entrelazaron en la promesa divina. El sacrificio estaba por hacerse, sin embargo, la revelación se hacía más clara entre el pueblo. Aquel acto, aunque doloroso, era parte del mandato de Dios que llevando al sacrificio de un único hijo, traería la salvación al mundo. La fe de Jefté y la disposición de su hija tocaban la vida, mostrando que el sacrificio tuviese un significado trascendental. Así, mientras el cielo oscurecía aún más, un aire de asombro llenaba la escena, y el Señor estaba configurando un hilo que conectaría la historia de su redención. ¿Cómo cumpliría él su promesa? Aquella noche no traería solo el sacrificio de una vida, sino que revelaría el propósito eterno que estaba escrito desde el principio de los tiempos. ¿Qué planea Dios en este sacrificio? Resonó en las mentes de todos, dejando abiertas las puertas del asombro y el temor reverente ante una verdad aún no revelada. La historia y el sacrificio de Jefté eran solo el principio de un misterioso y sublime propósito que aguardaba el esplendor de su cumplimiento. La multitud, con corazones latiendo al unísono, permanecía en suspenso, atenta a los movimientos de Jefté. Cada paso que daba hacia el altar era como un ladrón oscuro que se acercaba. La atmósfera se tornaba pesada, impregnada de reverencia y temor, porque el sacrificio no era solo físico, era el eco de historias de fe entrelazadas a lo largo de generaciones. Señor, tú conoces mi corazón, murmuraba Jefté entre dientes, sus manos temblorosas se alzaban en un clamor al cielo. Esta es mi ofrenda, un acto de obediencia, aunque duela, aunque me quiebre. Las palabras de su hija resonaban en su mente, confiada, como desde siempre había sido. Ella se había convertido en un reflejo de la providencia y su voluntad. Antes de su sacrificio, la luz del cielo pareció tipo oro, tiñendo el horizonte de un brillo sobrecogedor. Entonces, el olfato de incienso y ofrendas comenzaba a rodear a la gente, mezclándose con el aire tenso de expectativa. Los ancianos, sabios y asentados en la tradición, contemplaban la escena con un anhelo silencioso. Recuerda, Jefté, el sacrificio es también un pacto, dijo uno de ellos, su voz resonante llevando una carga de autoridad. Tu fe es la semilla que brotará en nuestras tierras, y será el puerto donde los demás hallarán refugio. La mirada de Jefté se apagó en ese momento de comprensión. Este sacrificio no solo reverberaba en su vida, sino también en la historia del pueblo. Oh, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recibe esta ofrenda, oró, su súplica arrastrando consigo las esperanzas de su linaje, mientras sus manos temblaban al elevar el cuchillo por el sacrificio. Una nube de luz bendita cubrió el altar. Era un signo de la presencia divina. No temas, porque en este acto, la victoria será la historia que contarás a los que vengan después de ti, sonó de nuevo la voz que había proclamado promesas antes. El pueblo contuvo la respiración, recordando cómo Moisés apartó las aguas del Mar Rojo. Sus corazones estaban listos para un nuevo milagro. En ese ápice de desbordante fe, la tierra vibró y un fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, y los ojos del pueblo se llenaron de asombro. La imagen de la hija de Jefté se erguía, rodeada de un fulgor extraordinario. Al verse tomado un momento antes de lo irreversible, ella sonrió, llameante con una paz inquebrantable. Padre, en Él nos redimimos. Su propósito es más grande que nuestro entendimiento. El pueblo estalló en alabanza, porque ese acontecimiento, pensaron, podría cambiar el curso de la historia. Su corazón ahí se unía para siempre a la narrativa prometida. Sin embargo, la voz divina continuó resonando en el aire, este sacrificio, aunque profundo en dolor, no acabará aquí. A través de este acto, la esperanza nacerá entre los que claman a mí. Las palabras flotaron en el ambiente,
llenando de un misterio que brotaba como un manantial. Jefté cayó de rodillas, sus lágrimas cayendo como testigos del encuentro en la colina. ¿Cómo, Señor, se llevará a cabo esta promesa?, preguntó, su voz llena de reverencia. La respuesta no fue otra que el silencio en la presencia de Dios, pero no un silencio vacío, uno cargado de expectativa. Lo que Jefté no sabía era que este acto de sacrificio iba a resonar en el futuro, un eco que llevaría a un Redentor cuyo sacrificio sería por todos. La tierra y el cielo, unidos en un mismo canto, celebraban la belleza del sacrificio y la victoria que se avecinaba, una victoria que traería libertad y promesa de vida eterna. ¿Qué significará el sacrificio de una vida en el vasto plan de Dios? El pensamiento titiló en las mentes de todos, formando un nuevo gancho en la historia. Una revelación todavía oculta, aguardando el momento divino para brillar por completo en la redención de su pueblo. La luz celestial que había descendido sobre el altar dejó una estela de asombro en medio del pueblo. Todos los corazones, latentes de miedo y esperanza, palpitaban con una misma fe renovada. Jefté, levantando su rostro hacia el cielo, sentía que una carga había sido levantada de sus hombros, aunque sus lágrimas aún manaban de su alma herida. Señor, ¿cuál es el camino que debo seguir ahora?, clamó con fervor, buscando una respuesta que llenara el vacío de su incertidumbre. De pronto, una voz resonó en el aire, profunda y llena de autoridad. Escribe la historia de tu sacrificio, Jefté. En cada palabra, dejarás el legado de tu fe al pueblo, y en generaciones futuras, será recordado. La misma voz que pronunció promesas había hablado de nuevo, trayendo una claridad que desbordó en su ser. Un legado, repitió Jefté, llevándose la mano al pecho. Señor, permíteme ser el mensajero de tu voluntad. En su corazón, entendía que su sacrificio sería un faro de esperanza, no solo para su nación, sino para todas las naciones que conocerían este relato. Mientras la muchedumbre comenzaba a dispersarse, un antiguo sacerdote se acercó a él. Con ojos llenos de sabiduría, le dijo, recuerda, Jefté, cada sacrificio hecho en la vida de uno trae consigo un renacer. Habrá quienes se levantarán en guerra, sin saber que hay un pacto en juego. El anciano evocó en él las promesas de la Toure, donde cada ofrenda tenía un significado más allá de la carne. Jefté cerró los ojos, recordando cómo la sangre de la Pascua había liberado a su pueblo de la opresión. Su sacrificio, entonces, no sería en vano. Los días pasaron y nuevas noticias comenzaron a circular entre las tribus de Israel. Se levantó un ejército, dispuesto a restaurar la honra de su nación, recordando las hazañas de Jefté que hablaban de valentía y sacrificio. El pueblo confía en ti, Jefté, lo motivaban, la mano de Dios está contigo. Fue entonces que un sentimiento profundo lo invadió. Este tiempo no era solo la militarización de un pueblo, sino una resistencia provocada por la fuerza divina, como lo fue en el desierto cuando Moisés levantó su vara. La historia de Jefté resonaría y traspasaría fronteras, alcanzando corazones cansados por el sufrimiento, ávidos de promesas de redención, y así, Jefté comenzó a contar su historia, no solo la de su sacrificio, sino también la de una victoria mayor que la guerra, una victoria obtenida por el sacrificio de otro, un sacrificio todavía por venir. Pulsando entre palabras de fe, sus ojos se llenaron de lágrimas, entendiendo que su ofrenda había sido un símbolo de lo que Dios había planeado para un futuro irrevocable. El sacrificio de un padre, el eco de una hija, un acto de fe que cruza generaciones, murmuró. ¿Quién se levantará para clamar por este pacto que surge entre el cielo y la tierra? En el silencio que siguió, la multitud esperó alguna señal, y entonces la tierra tembló nuevamente como un eco del clamor divino. Jefté sintió en su interior que había algo más en juego, un propósito eterno que se estaba revelando, y la pregunta se instaló en su espíritu, ¿realmente podría este acto traer la liberación de todos? La luna brillante iluminó su rostro mientras comprendía el vínculo profundo con el sacrificio que un día transformaría al mundo. A través de esta historia,
Otros hallarían la senda hacia la libertad, se repetía a sí mismo, convenciéndose de que cada palabra contada traería luz en medio de la oscuridad. Así se fueron entrelazando más historias, todas apuntando a un sacrificio definitivo que había de llegar. Y mientras Jefté lanzaba su voz hacia las montañas, proclamando, venid, recordemos, habrá uno que unirá todo en el sacrificio perfecto, una sombra de esperanza despierta a un mundo que aún no conocía lo que vendría. ¿Quién será este que llevará la carga de nuestras transgresiones? Resonó el pensamiento en su mente, dejando un eco de expectación que aguardaba entre los corazones del pueblo. Los cielos y la tierra parecían esperar pacientemente a que se revelara el cumplimiento del plan soberano de Dios. En las semanas que siguieron a la dramática victoria sobre los amonitas, la vida en Mizpa estaba impregnada de un aire de reflexión y reconocimiento. Jefté, aunque aliviado por el triunfo de su pueblo, no podía escapar el peso que su votación le había dejado. Su hija. El eco de su sacrificio resonaba en cada rincón de su ser, y los habitantes de Israel no dejaban de recordar la solemnidad del pacto hecho ante Jehová, movido por una mezcla de dolor y esperanza. Jefté reunió a los ancianos y líderes de su pueblo una última vez para recordarlos acerca de lo que significaba seguir al Dios viviente. Amados de Israel, comenzó con voz firme pero nostálgica, cada paso en este camino ha de ser guiado por la unión entre nuestras palabras y nuestras acciones. Como aprendimos de mi votación, las promesas son sagradas y el sacrificio, un corazón dispuesto. Los ancianos escuchaban con atención, pero también querían hablar. Una de las mujeres de la comunidad se levantó. Jefté, tu hija ha dejado un legado que irá más allá de lo que vemos. ¿Cómo podemos hacer para honrar su recuerdo, para que nadie olvide esta entrega? El rostro de Jefté se iluminó al escuchar la voz de la comunidad. Cada año, celebremos la valentía de mi hija. Recordemos su devoción, su canción de tristeza transformada en una que celebre a Jehová. Su sacrificio fue un acto de adoración, y conmemorarlo un acto de comunidad. Así fue como, en cada aniversario del sacrificio, las mujeres de Israel comenzaron a reunirse en un lugar sagrado para llorar y recordar la vida de la hija de Jefté, sus risas, sus sueños. El evento se denominó la Fiesta de las Lamentaciones, convirtiéndose en un ritual anual donde las historias de sacrificio se entrelazaban con alabanzas y peticiones por un futuro de esperanza. Sin embargo, el propósito de Dios iba más allá de ese recuerdo. En la alabanza y la reflexión se cultivaba una fe renovada. Las antiguas promesas se reavivaban y el pueblo comenzó a prepararse para enfrentar nuevos desafíos que les aguardaban. En medio de este renovado fervor, los enemigos de Israel no habían desaparecido. Los asirios miraban con codicia, el poder de la nación era objeto de miradas anhelantes. Jefté, observando la amenaza, se recogió en oración, buscando la guía del Altísimo. Esa noche, mientras se preparaba para enfrentar cualquier adversidad, tuvo un sueño en el que un ángel del Señor le habló: Jefté, tus pasos han sido guiados por el sacrificio que has hecho. Así como mi plan se manifiesta de maneras inesperadas, también lo hará para tu pueblo. Levanta una vez más a los valientes, llama a aquellos que deseen servir y lucha. La victoria no estará solo en las armas, sino en la fe que han cultivado juntos. Recuerda que tras cada prueba se asoma un nuevo amanecer. Poco después, Jefté se presentó ante su pueblo, más animado que nunca. Hijos de Israel, lo devastador que nos rodea no nos impedirá seguir el camino que Dios ha trazado. Estrategicemos, preparemos nuestro corazón y nuestras manos para la batalla. Pero antes de la lucha, levantemos nuestras voces al Dios que nos ha guiado. Confiemos de que la fe siempre nos llevará a la victoria. Así, Jefté, junto con los guerreros de Israel, marchó hacia la confrontación. El sol brillaba en el horizonte, y aquellos que lo seguían sentían un espíritu renovado en sus corazones. Se abrazaron a las promesas de su Dios, dispuestos a ser instrumento de su gloria. El pueblo se encontró nuevamente en combate, pero esta vez no solo luchaban por su supervivencia, sus luchas estaban revestidas de un propósito mayor.
Jefté, armado con fe y la memoria fresca del sacrificio de su hija, gritó: «El Señor es nuestro estandarte. Hoy venceremos, porque estamos unidos en las promesas de nuestro Dios». El campo de batalla reverberaba con los gritos de los hombres, un eco de fe que asustaba a los enemigos de Israel. Cuando el polvo se asentó y el silencio se apoderó del aire, Jefté y sus hombres habían ganado una vez más. No era solo una victoria material, sino también una reafirmación del pacto de Dios con su pueblo, un recordatorio eterno del sacrificio que había hecho. Mientras regresaban a Mizpa, los corazones se llenaban de alabanza. Cada lágrima de nuestra tribu fue vista y recogida por el uno que nos guía, proclamaba Jefté. Así nuestra fe es un testimonio conmovido por cada entrega, cada sacrificio compartido. Con cada paso, los ecos de la historia de Jefté y su hija resonaron en el viento, un legado inquebrantable que apuntaba a una verdad eterna: el sacrificio en el plano humano jamás queda en vano. Todo sacrificio es una invitación a la redención. Emocionado por estos pensamientos, Jefté se detuvo, mirando al cielo invadido por un atardecer carmesí. Aquella imagen lo llenó de esperanza. El verdadero sacrificio vendrá, susurró, y con él, la salvación de todas las naciones. A medida que la historia de su pueblo seguía su curso, y el sacrificio se convertía en símbolo de redención, la comunidad se unió en fe y esperanza, anticipando la llegada de un futuro prometedor. Nunca olvidaron el legado de su líder y su hija, y cada vez que ofrecían a Dios oraciones, lo hacían sabiendo que Él estaba con ellos, un Dios que siempre escucha. Así, la historia de Jefté y su hija se entrelazó con la del pueblo de Israel, guiando sus corazones hacia la esperanza y la redención que se acercaba, un sacrificio mayor que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Este sacrificio, aunque doloroso, se transformó en el eco de un amor que cruzaría cada rincón del mundo, un llamado a todos a recordar que, incluso en la adversidad, la luz de Jehová siempre brilla con poder y salvación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones y reflexiones sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.